Hola Andrés, bienvenido, gracias por venir. Hola a todos, buenas tardes. Perdón que llegamos un minuto tarde. Ya tenemos 16 personas conectadas. Vamos a darle un minuto a que los demás que se vayan a conectar se pueden ir conectando. Me gustaría mucho pedirles a todos los que están que por favor, mientras comenzamos, nos coloquen en el chat de qué país vienen, de qué organización vienen, de manera que nada, podamos ir conociéndonos un poquito. Y bueno, Andrés, bienvenido a este espacio. Este es un espacio que Afrus nada, promueve con mucha frecuencia para de alguna manera poder apoyar a las organizaciones a profesionalizar sus esfuerzos en marketing y comunicación. Y bueno, la verdad es que nos da mucha alegría estar con usted hoy aquí, Andrés. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por el espacio a Cruz Advanzo. Y bueno, aquí estamos firmes. Bueno, súper. Aquí le doy la bienvenida a Wagner, que viene desde, ¿qué país viene usted, Wagner? Y luego a Marlene Araujo de Paraguay, de Good Neighbors. Bienvenida, Marlene. Entonces, bueno, nada, porfa, si pueden colocar en el chat de dónde vienen, los super agradezco. Ya estamos 22 personas conectadas, entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir empezando, porque hoy tenemos una agenda de, bueno, nada más unos 40, 50 minutos. Hola, Luz Mari, ¿cómo está Luz Mari? Luz Mari viene desde Ciudad de México, nos encanta México, no sabes cuánto. Y Mariana Camila Sáenz, hola María Camila, ¿cómo estás? De Bogotá, Corporación Juego Niñez. Bueno, nada, perfecto, ya nos estamos conectando. Entonces, bueno, nada, un poco quisiera, Andrés, que usted les cuente un poquito de usted, de su background, de su empresa, si nos puede contar un poquito, por favor. Claro que sí. Entonces, mi nombre es Andrés Pineda. Yo actualmente soy el CEO de un spin-off que ya les cuento de qué se trata, llamado Tactive. Y soy el cofundador de una agencia de marketing digital, específicamente atendiendo clientes en América Latina y en parte de Norteamérica, llamada Deploy. Eh, Trabajo desde hace tal vez unos 20, más de 20 años en campañas de medios digitales, muy apasionado por este mundo del marketing digital, con algunos fun facts, como dicen, algunos datos curiosos de mí. Pertenezco a la segunda promoción de bachilleres virtuales de Colombia. Es decir, he estado siempre como muy sorprendido, involucrado en el mundo de Internet. Eh, y bueno, soy papá de dos niños. Estoy felizmente casado con mi esposa Lucía. Mis hijos tienen 4 y 7 años. Y bueno, también muy apasionado por esta dinámica de las organizaciones y el cómo podemos apoyar seguramente las diferentes causas que tienen cada uno de ustedes con las organizaciones y cómo eso a través de los medios digitales también es posible y cómo podemos amplificar el impacto de esos esfuerzos en digital y de esas causas tan bonitas que tienen cada uno de ustedes. Bueno, súper, Andrés, muchas gracias y aprovecho para darle la bienvenida también a, bueno, a otras personas que se han unido, a Arbey de la Fundación San Antonio, a Diana de la Fundación Niños de los Andes, creo, a Israel de CatholicNet, a César, Andrea, Luz Amparo, John Freddy, Víctor, y bueno, nada, bienvenidos todos por venir, gracias por venir. De mí no hablo mucho, yo creo que muchos de ustedes ya me conocen, soy uno de los fundadores de Afros, al igual que Andrés, pues llevo toda una vida en el mundo digital, pero toda una vida también en el mundo del fundraising, comencé en el año 2001 y bueno, digamos que como muy emocionado en ver cómo desde la tecnología le generamos valor a las organizaciones para ayudarlas a que puedan crecer su ingreso por fundraising. Y bueno, nada, Andrés, le paso la palabra. Antes de entrar un poco en una pequeña introducción sobre el tema de hoy es eh, el canal de mayor eficiencia para conseguir resultados a nivel de una organización es el canal digital. Es decir, hoy en día usted tiene captación de recursos vía face to face, lo puede hacer por telemarketing, lo puede hacer por nada, por muchos mecanismos, pero el canal que más eficiente es el canal digital. Es a través del cual yo puedo hacer que efectivamente mi comunidad crezca, puedo hacer que efectivamente mi comunidad se desarrolle, puedo conseguir donantes y en una eficiencia que ningún otro canal ofrece. Pero ese canal digital solo es viable si los fundamentos o las bases están bien estructurados y esos fundamentos comienzan por la medición digital. Cómo yo mido lo que hago en Internet. Y de eso vamos a hablar hoy con Andrés.
Son dos momentos importantes. Uno, porque si una organización no aprende de esto, nunca va a tener acceso a sofisticar su estrategia digital, por tanto, este tema es crítico. Lo segundo es porque Andrés es uno de los mejores expertos de este proceso a nivel de América Latina, por tanto, bueno, aprovechen el espacio con él porque realmente no es fácil conseguir que un experto de la talla de Andrés, pues nada, le enseñe a las organizaciones. Y bueno, dicho eso, Andrés, nada, le paso la palabra. Yo aquí apago mi cámara para que usted pueda, por favor, continuar. Muchas gracias. Contándoles un poco el background de eh, la intención de este webinar. Eh, Estamos conversando con Diego hace algunos días y encontramos que hoy en día nosotros estamos avanzando en los procesos de medición precisamente de esos entornos digitales con un montón de información que no teníamos antes. Esta información es posible analizarla gracias a todas las herramientas de las cuales seguramente hablamos y ahora utilizamos todos los días asociadas a inteligencia artificial y a machine learning. Em, pero queríamos compartir un poco estos ejercicios de qué estamos haciendo precisamente para que, como les mencionaba hace un momento, los diferentes impactos de las diferentes causas que tenemos sean mayores. Aquí simplemente les cuento un poquito de qué hacemos desde el lado de Deploy. Nosotros somos una compañía fundada hace cerca de 9 años. Tenemos más de 17 años de experiencia en campañas digitales. Ejecutamos también campañas para grandes marcas y también con otras intenciones comerciales diferentes. E impactamos audiencias en más de 35 países. Nosotros creemos que siempre hay una audiencia mejor. La conversación que tenemos con nuestros clientes es, nosotros no nos las sabemos todas desde el comienzo, pero nuestro compromiso es trabajar para siempre encontrar una mejor audiencia. Acompañamos varias organizaciones sin ánimo de lucro a precisamente alcanzar, amplificar cada uno de los impactos que tienen con diferentes objetivos, con diferentes definiciones y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle con esto y como les mencionaba, pues trabajamos con varias marcas comerciales. Además, somos partners de diferentes tecnologías para poder hacer este ejercicio mucho más fácil y también cercano para nuestros equipos. Y ahí trabajamos pues de la mano con Google, con Meta, con Salesforce y pues con Afrus específicamente para de nuevo ejecutar esas campañas digitales y lograr el mejor retorno sobre los diferentes esfuerzos. Acá simplemente queríamos dejar una agenda rápida de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir desde el proceso básico de medición o un poquito de historia más bien, no básico, sino un poquito de historia de medición desde los diferentes ecosistemas digitales y cómo esto ha avanzado a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de qué deberíamos estar midiendo y cómo medirlo y un poquito también sobre cómo son esos diferentes objetivos que podemos tener en las campañas digitales, las diferencias entre los datos que vemos en las plataformas y los datos reales, que seguramente muchos de nosotros vivimos con esas diferencias y no logramos entender por qué se presentan y también cuáles son las herramientas y modelos que podemos utilizar para hacer esa medición más avanzada y seguramente responder muchas más preguntas. Y al final vamos a dejar un espacio corto para conclusiones y seguramente algunas preguntas que tengan. Empezando por los objetivos digitales, hemos encontrado que no solamente el ejercicio de fundraising es un ejercicio que tiene un gran impacto en los medios digitales y como mencionaba Diego hace un momento, seguramente una eficiencia o la eficiencia más grande respecto a cualquier otro canal que se pueda presentar, sino que hay muchas organizaciones en diferentes mercados seguramente que tienen una necesidad mucho más grande con otros objetivos que se pueden cumplir desde los medios digitales. Y los hemos dividido en estos 4 grandes grupos donde creemos que caben la mayoría de los objetivos que tienen las diferentes organizaciones. El primero es la necesidad de poder amplificar el impacto de las causas y pues cómo nosotros podemos entregar ese conocimiento que se va generando desde nuestra causa específicamente y amplificar precisamente cuál es el impacto que tiene cada uno de los esfuerzos que hacemos en las diferentes causas.
la posibilidad de conectar a los voluntarios, y no solamente voluntarios como personas naturales, sino también pudiendo traer las diferentes organizaciones que se acercan a nosotros para hacer esos ejercicios de ser voluntarios y que están conectados con nuestras causas. Poder conectar a los beneficiarios. Encontramos muchas organizaciones también que tienen un gran reto eh, a la hora de ir a llegar a la población a la que pueden, la población que puede ser beneficiario de las diferentes causas. Entonces aquí también trabajamos en el ejercicio de poder amplificar ese mensaje y conectar a esos beneficiarios, entendiendo que seguramente algunos tienen limitaciones en términos de conectividad, en términos de la posibilidad de tener un dispositivo cercano la mayor parte del tiempo, pero cómo acompañamos desde los ejercicios digitales nuevamente la conexión y la comunicación uno a uno con cada uno de sus beneficiarios. Y por último, lo dejamos de último porque seguramente es el más fácil de entender y el más fácil de ver, el más obvio, la posibilidad de conectar a los benefactores, de nuevo, entendidos como personas naturales o como organizaciones que pueden ser de utilidad para nosotros y poder conectar seguramente recursos para amplificar y para mejorar los resultados de nuestras causas. Avanzando un poco, de nuevo, es cómo amplificamos el impacto de las causas y cómo hasta el momento lo que hacemos es seguramente generar unos esfuerzos con unos objetivos puntuales, conectar a los voluntarios, conectar a los beneficiarios y conectar a los benefactores. Lo que hemos encontrado últimamente es cómo llevamos este ejercicio, no solamente desde el ejercicio de poner enfrente del usuario el impacto, por ejemplo, que tiene una causa, sino cómo estratégicamente entendemos cómo lo podemos llevar a su top of mind, cómo nos podemos incluir dentro de el cerebro y la mente de las diferentes audiencias que tiene nuestra causa, y cómo llevamos no solamente el objetivo desde una reproducción de un video, una impresión seguramente de una imagen en redes sociales, sino que lo llevamos específicamente a que el usuario logre entender qué es lo que hacemos, logre entender quiénes somos y recuerde de alguna forma eh, cuál es nuestra causa. En el ejercicio de conectar con voluntarios, precisamente es llevar a ese voluntario que se acerca a nosotros por primera vez a también poder estar en su mente, hacer que nos recuerde y hacer que el proceso de voluntariado sea un proceso constante y que seguramente pues tengamos una comunicación en doble vía con ellos. Específicamente conectando con los beneficiarios es cómo no solamente están esos beneficiarios ahí, podemos llegar eh, a seguramente mejorar cada uno de los aspectos en los cuales trabaja cada una de las causas de nosotros, sino cómo podemos entregarle toda la información necesaria y que conozca específicamente de todos los programas y todas las posibilidades que tenemos en los diferentes momentos, cómo lo mantenemos conectado, cómo activamos los diferentes escenarios y los diferentes momentos. Tenemos el caso, por ejemplo, de una organización en Canadá que tiene una necesidad muy importante de atender a todos los refugiados. Y a través del tiempo es una organización de más de 30 años acompañando el proceso de refugiados y el proceso migratorio que es tan común en Canadá, cómo a través de los medios digitales ellos se han logrado organizar para poder entregar los diferentes programas y poder comunicar y poder acercar a la población a los diferentes programas que tienen. Son conocidos por ser uno de los aliados del Banco de Alimentos, pero además tienen muchos otros programas relacionados con idioma, relacionados con adaptabilidad a la sociedad, relacionados con bolsas de empleo y apoyo para desarrollar esos objetivos de empleo, con atención a la niñez, con programas de deportes extracurriculares. Tienen tantos programas que es muy difícil para ellos poder entender cuál es su audiencia y cómo conectan con todos y cada uno de esos programas. Y además tienen otro punto respecto a la complejidad, y es que estos programas se abren en ciertos momentos del año, se activan en ciertos momentos del año, por ejemplo, los programas extracurriculares para los niños.
Entonces, a través de medios digitales son capaces de capturar esa información, entender cuáles son las necesidades de cada una de esas familias migrantes que están en regiones diferentes de una ciudad específica, y cómo a través del tiempo, en los momentos en los cuales se activan esos diferentes programas, son capaces de entregarle la información para que cada una de esas familias se acerque y se conecte con los programas que tienen. Y por último, de nuevo, como lo mencionábamos hace un momento, conectando con los diferentes benefactores, y básicamente es poder asociar esos usuarios que seguramente al comienzo son un registro o son una donación única, a llevarlos a convertirse en los superhéroes y podernos acompañar no solamente con las donaciones económicas, sino también conectándose de una forma completa con nuestra causa. Para contarles un poquito de la evolución de la medición, y disculpa si me pongo acá un poco técnico, pero es simplemente para revisar un poco de historia. Desde más o menos entre el año 94 y el año 97 se empiezan a entender el comportamiento de los usuarios en los diferentes espacios digitales como simplemente contadores de visitas. Seguramente hay algunos de nosotros que logramos navegar por Internet en estos años y algunos recordamos que en las páginas web existía un contador de visitas y simplemente era un número, tal cual el contador del agua o de la electricidad o del gas, un número que va girando cada vez que un usuario entraba a nuestro sitio web. Eh, Estos efectivamente nos podían dar unas pistas de cuántas personas o qué tan consultado era un sitio web, pero no nos entregaba mucha información detallada respecto a esos usuarios, desde dónde se conectan, cuáles son sus características. Inclusive hoy en día podemos deducir de alguna forma géneros, podemos deducir rangos de edad, podemos deducir un montón de información, intereses, comportamientos asociados precisamente a los procesos de medición que tenemos desde hace también varios años. Pero en este entonces solamente teníamos una información básica de cuántos usuarios llegaban y qué tipo de contenido consumían. Luego, entre el año 98 y el año 2005, se desarrolló y se mejoró una tecnología llamada JavaScript y nació una compañía que luego fue adquirida por Google y que es lo que hoy conocemos como el producto llamado Google Analytics. También para los que están en estos temas digitales, seguramente es una herramienta conocida. Y básicamente este desarrollo de tecnología permitió de alguna forma revolucionar la forma en la cual no solamente la analítica, sino también los sitios web se presentan al usuario. Técnicamente es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente, y esto hace pues que tenga unas ventajas importantes. Y del lado de la analítica, específicamente este tipo de tecnologías, pues nos permite entender mucho mejor ese comportamiento de los usuarios, también entender cómo se están comportando los usuarios en tiempo real y precisamente nos permite entender y analizar unas métricas un poco más precisas y completas también relacionados a en dónde están dando clics los usuarios, de nuevo, cuál es el comportamiento en general de esos usuarios. Pero esta tecnología está implementada y desarrollada desde el año 2005, ha cambiado varias veces y ha llevado seguramente a varios ejercicios de actualización. Desde el año 2007 más o menos hasta el año 2014, la medición se enfocó mucho en la experiencia móvil. Aquí fue donde se desarrolló todo el boom de estar conectado a través de los dispositivos móviles, más o menos hacia este rango de fechas. Y específicamente, este desarrollo impactó el ejercicio de medición y es entender cómo los usuarios se comportan de una forma diferente en sus dispositivos móviles a cuando están conectados en sus dispositivos de escritorio, bien sea en el trabajo o bien sea en la casa. Y también desde ahí empezaron a aparecer varios otros dispositivos conectados más hacia el año 2014, en donde todos esos dispositivos también empezaron a entregar información de comportamiento, cómo se comportan los usuarios al momento de estar conectados a un Internet, específicamente en la televisión. Y por último, desde el año 2017, pues y hacia adelante, con toda la revolución de
también la evolución respecto a los ejercicios de lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial, en su momento o agrupado bajo el concepto de deep learning, específicamente también relacionado con todo el concepto de machine learning y de nuevo asociado a todo lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial. Esto nos permite hacer todo lo anterior, pero además poder empezar a entender grandes volúmenes de datos y poder hacer unos análisis mucho más precisos. Ahorita les voy a dar un par de ejemplos de esto, pero específicamente es la capacidad que nos entrega de hacer esos análisis utilizando estas herramientas y también haciéndolo mucho más rápido y eficiente y con un costo mucho más, digamos, cercano a lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Para darles un par de ejemplos de herramientas de medición, de nuevo, que utilizamos en el día a día, pues está Google Analytics. Básicamente Google Analytics es una herramienta que nos permite medir, analizar el comportamiento de los usuarios en esas pantallas digitales, tanto sitios web como aplicaciones móviles y obviamente pues los diferentes dispositivos desde los cuales el usuario se puede conectar a nuestro sitio web. Y lo interesante de la versión 4, Google Analytics 4 o GA4, que es la versión que tenemos actualmente como versión oficial, es que las versiones anteriores tenían ciertas limitaciones para poder entender y asociar los usuarios con personas. ¿Cómo es eso? Básicamente es cómo podemos entender a un usuario que se conecta desde el computador, luego el mismo usuario, la misma persona conectándose desde su celular o tablet, y luego ese mismo usuario conectándose, por ejemplo, a través de una aplicación móvil. Google Analytics 4 nos permite asociar esos tres usuarios diferentes, que en su momento eran tres usuarios diferentes, y también utilizando todos estos métodos que hablamos hace un momento, poder unificar esos datos, centralizarlos y entender ese usuario como un solo usuario, es decir, una sola persona. Esto también es poderoso porque hemos encontrado que en varios de los ejercicios, efectivamente el usuario puede estar impactado por una comunicación, invitándolo a apoyar una causa, a donar específicamente, para darles un ejemplo, en un dispositivo de escritorio. Pero ese usuario probablemente no está en el momento o en el dispositivo adecuado o en el dispositivo que tiene la mayor probabilidad de realizar una conversión. Luego, cuando el usuario es impactado en su dispositivo móvil, en su celular, probablemente está en otro momento, o en su tableta, probablemente está en otro momento atendiendo otros temas. Y en ese momento vemos, por ejemplo, que ese usuario es mucho más probable que llegue a generar una conversión. Esto es poderoso porque antes veíamos a dos usuarios completamente diferentes y podíamos tomar decisiones como, no, nuestra pauta en los dispositivos de escritorio no funciona. En cambio, la pauta en los dispositivos móviles sí está funcionando, pero no estábamos logrando ver lo que esa pauta en el dispositivo de escritorio estaba haciendo en recordarle al usuario que específicamente había visto ese anuncio, y pues luego podía tomar la decisión mucho más fácil en el dispositivo móvil. Otras herramientas de medición, por ponerles algún ejemplo, es esta herramienta de Microsoft Clarity. Google Analytics y esta herramienta de Microsoft Clarity son herramientas que tienen versiones gratuitas, y básicamente esta herramienta nos permite analizar y entender el comportamiento del sitio dentro de nuevo, nuestro sitio web, nuestra aplicación móvil, bien sea en el dispositivo de escritorio o en el celular. Lo que hace esta herramienta es que nos permite ver mapas de calor y validar en dónde los usuarios están interactuando con nuestro sitio, es decir, dónde están haciendo clic en el dispositivo móvil, a dónde están pinchando en las diferentes opciones. Y también nos permite ver grabaciones de esos usuarios, es decir, puedo ver por dónde está moviendo el mouse, en dónde hizo scroll, en dónde se detuvo, dónde pasó la mayor cantidad de tiempo, cuál fue la información que el usuario revisó, etcétera, etcétera. Esto también es muy poderoso porque nos permite identificar
casos en los cuales los usuarios se estén interesando por ciertos tipos de información y probablemente yo tenga que mostrarles mostrarle al usuario esta información de una forma más detallada, más fácil, más resumida, pero además soy capaz de identificar los errores que se le están presentando al usuario. Entonces también es muy común que los usuarios digan, yo intenté dejar mis datos, pero no pude. Yo intenté registrarme, pero me generó un error. Y ahí nos quedamos con esa información, nos quedamos con esa retroalimentación del usuario, pero no somos capaces de entender en dónde y por qué. Microsoft Clarity, como les mencionaba hace un momento, tiene grabaciones de video. Entonces puedo entrar a revisar cada una de esas grabaciones de video e identificar en dónde los usuarios están quedando en mis procesos a través de cumplir cada uno de esos objetivos. Estas herramientas también tienen unos niveles muy altos de seguridad y pues ocultan toda la información identificable del usuario. Entonces puedo asociar tendencias a validar cómo los usuarios se comportan de nuevo en mis sitios web, aplicaciones móviles, bien sea que estén conectados desde el computador o desde el dispositivo móvil. Volviendo un poquito a los objetivos que teníamos en cada uno de estos, solemos medir eh, respecto al amplificar el impacto de nuestras causas, métricas como las impresiones o el alcance, la cantidad de impresiones que tuve o la cantidad de personas que alcancé. Nuestra invitación es avancemos un paso más y empecemos a entender cuántos usuarios están recordando nuestra marca. Y específicamente un concepto que tiene Google, que ha desarrollado para sus videos de YouTube, pero que funciona muy bien para los diferentes espacios, incluidos social media, que se llama los ABCDs. Ya les cuento un poquito eso de qué se trata. En el caso de Conectando con Voluntarios, nosotros solíamos medir el número de entregas o el número de envíos que se hacían en los correos electrónicos o mensajes de texto, por ejemplo. De nuevo, la invitación es, y seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo, avancemos y midamos las tasas de apertura y las tasas de clic sobre las aperturas para entender específicamente esos usuarios cómo están interactuando con nuestro contenido y poder analizar y optimizar precisamente la comunicación. Con los beneficiarios, igual la cantidad de entregas y la cantidad de envíos que teníamos y llevémoslo a entender cómo esos usuarios sí se están conectando con nuestro contenido, nuestras causas o nuestros diferentes programas y cómo los podemos apoyar en entregarles información de valor a cada uno de ellos. Y con los benefactores pasemos de medir leads y registros específicamente a medir donaciones y recurrencia, que también seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo. Básicamente, para resumir esas métricas clave, el impacto de las causas. ¿Quién está realmente apoyando las causas? Conectar con voluntarios. ¿Quiénes son esos voluntarios que realmente son fieles? Y aquí tenemos un modelo muy bonito que nos permite entender cuáles son los que tenemos que siempre están con nosotros, siempre nos apoyan, siempre van a todos los eventos de voluntariado que organizamos, por ejemplo, y quiénes son los que a veces se conectan, que tienen unos intereses también específicos y puntuales en algunos de los eventos de voluntariado, por ejemplo, que tenemos, que no está mal, pero es interesante entender cómo se comportan esos diferentes grupos de usuarios, cómo los agrupamos en algo que llamamos clusters, y podemos llevar a los usuarios de un caso específico a, no sé, está interesado en un tipo de eventos de voluntariado específico, cómo lo llevamos al siguiente nivel y lo acompañamos para que conozca el resto de causas que tenemos. En el caso de conectar con beneficiarios, precisamente es el porcentaje de ocupación de los programas y es qué tanto nos tardamos en ocupar esos programas. Y esto nos da también una retroalimentación muy bonita y es cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo, cuál es la cantidad de personas que están requiriendo esos esfuerzos y cómo seguramente en algunos casos nos estamos quedando cortos para poder entregar la cantidad de ayudas que cada una de estas personas necesita. Ayudas por llamarlo de alguna forma. Porque en los casos en los cuales los programas volviendo al caso de los extracurriculares para los niños, en el caso en el cual estos programas se llenen muy rápido, pues nos estamos dando cuenta que seguramente muchas personas tienen una intención también de poner a sus hijos ahí, pero no lo están logrando.
cómo buscamos fortalecer esos programas y qué datos tenemos específicamente para tomar la decisión de cuáles fortalecer. Y por último, pero no menos importante, el tema de conectar con benefactores. Y básicamente es qué tantos esfuerzos estoy invirtiendo y qué tanto tiempo estoy necesitando para recuperar esos esfuerzos y realmente poder utilizar esos recursos en amplificar y generar un impacto mucho más grande con mis causas. Tocamos un poquito algunos temas respecto a eso, pero hay una diferencia importante entre los datos que me entregan las herramientas de analítica y medición y realmente los datos que tengo en mi CRM, por llamarlo de alguna forma, y es mi centro de entendimiento de personas que apoyan mi organización. Y es que en las herramientas de medición y analítica tenemos muchas restricciones. Tenemos restricción de datos, seguramente algunos han escuchado por ahí algo que se llaman las cookies. Muchos están asociados o también han escuchado términos como la first party data. Y pues todo esto está relacionado precisamente con la necesidad de proteger la información personal de los usuarios. Es decir, en las diferentes herramientas de analítica web no somos capaces de identificar personas, identificamos comportamientos. Cuando les contaba un poquito sobre, por ejemplo, las grabaciones que podemos tener en Microsoft Clarity, nos damos cuenta que no el 100% de los usuarios están siendo rastreados, precisamente porque tienen deshabilitada la posibilidad de compartir esa información con otros. Entonces tenemos que fijarnos de nuevo en tendencias y validar los resultados de los datos que vimos allá abajo, específicamente cuántos voluntarios tenemos, cuántos donantes tenemos, etcétera, en los datos que tenemos en nuestros diferentes sistemas. Pero una recomendación también es que retroalimentemos esas herramientas de analítica web con los datos que nosotros tenemos en nuestro CRM o en nuestro DRM, en nuestro Donor Relationship Management, como AFLUS, obviamente. Y es la posibilidad que tenemos de entender cuáles son precisamente esos esfuerzos y cómo se están desarrollando esos esfuerzos una vez el usuario llega a nuestro sitio web, una vez el usuario deja un registro o, por ejemplo, una vez un usuario se convierte en un donante. Esto nos permite tener una capa adicional de datos e ir a buscar desde medios digitales o desde los diferentes escenarios y esfuerzos digitales eh, unos usuarios mucho más acertados en función de la necesidad de lo que tenemos hoy en día. Para darles un ejemplo nuevamente, podemos activar una campaña para atraer personas que estén interesadas en nuestra causa. Muchos se están registrando, pero mi objetivo final son donantes y donantes recurrentes, por ejemplo. Si yo no logro retroalimentar mi CRM mi herramienta analítica web con los datos de mi CRM, no voy a lograr entender cuáles son los esfuerzos que realmente me están trayendo donantes y donantes recurrentes. Y puedo seguir enfocando muchos de esos esfuerzos en registros, simplemente personas que se registran en mis formularios. Hay eh, múltiples modelos de atribución y específicamente esto nos permite enfocar los esfuerzos en entender cuál es el modelo que mejor nos funciona a nosotros. Y esto es básicamente, pensándolo en el mundo real, es qué es lo más importante para nosotros. Eh, por ejemplo, una persona que nos presenta a alguien que es muy importante para nuestra organización y que puede tener un impacto muy alto. O, por ejemplo, una persona que simplemente entró a nuestra organización, la conoció por primera vez y terminó apoyándola y donando. Es importante entender que cada una de las causas funcionan de una forma diferente y por eso tenemos que ser y entender muy bien cuáles son los datos que funcionan para cada uno de nosotros. La invitación acá es empezar a personalizar la forma en la cual hacemos esa medición y entendamos que cada una de las causas, así se parezcan, tienen unas diferencias importantes en los diferentes modelos de atribución que tenemos. Este es simplemente una recomendación que hace Google y lo llama los ABCDs. Pueden buscarlo como ABCDs de Google o ABCDs de YouTube.
Y básicamente lo que recomienda Google es que cada uno de los videos que nosotros generemos tengan estos 4 componentes importantes. Tengan un componente de atención, es decir, en los primeros 5 segundos logremos capturar la información de los usuarios. Tenga un componente de marca, le contemos quiénes somos y qué hacemos. Esto es muy importante, no solamente para las dinámicas comerciales, sino para cada una de nuestras causas. Es muy importante entregarle al usuario y mostrarle nuestra marca. Luego, busquemos cómo el usuario se conecta específicamente con nuestra causa. Y por último, lo invitemos y tengamos un llamado a la acción puntual y le contemos qué queremos que haga. Done, apóyenos, regístrese, conozca, ponga a sus niños en los extracurriculares, etcétera, etcétera. Estos puntos son muy importantes y a raíz de esto, de nuevo, a través de herramientas de inteligencia artificial, específicamente con Google, la herramienta de Google, Google Vision, hemos desarrollado alguna tecnología que nos permite analizar rápidamente estos videos y generar una calificación sobre cada uno de estos videos. Entonces, la herramienta simplemente lo que hace es traer el video, analizarlo utilizando inteligencia artificial y validar que cada uno de estos componentes, cada una de estas 4 ítems que están en la parte de la izquierda, efectivamente se cumplan. Esto pues nos permite entregar también unos insights mucho más claros a la hora de hacer los videos. Muchas veces no sabemos por dónde arrancar, qué poner primero, qué poner después. Esto nos da como un poquito de luces y guía de qué nos funciona. Y de nuevo, no es una fórmula que vaya a funcionar para todas las causas y para todos los esfuerzos, pero si nosotros vamos aprendiendo y entendiendo que existe este tipo de datos, podemos ir optimizando nuestra comunicación y el impacto de nuestras causas. También, utilizando Google Vision, desarrollamos una herramienta que se llama Tactic, que nos permite analizar el contenido de esas imágenes, entender los datos históricos que tenemos respecto a cada uno de esos objetos y validar cómo hacia adelante podemos utilizar diferentes componentes dentro de nuestras imágenes. Es muy común que cada una de las causas, sobre todo las que llevan mucho tiempo, tengan una línea clara de comunicación y definan cuáles son las cosas que creen que el usuario, que conectan con el usuario, y esto es lo primero que utilizan a la hora de ponerlo en los diferentes espacios, por ejemplo, de redes sociales con las imágenes que comparten. Pero no siempre esto es lo que funciona para el objetivo que tenemos. De nuevo, los objetivos son diferentes y tenemos que medir cada uno de esos objetivos y entender cuáles son los objetos que funcionan para cumplir y traer usuarios que seguramente tengan una probabilidad más alta de cumplir con esos objetivos. Amigo Diego, aquí terminamos nuestra parte de... Genial. Bueno, nada, yo creo que para todos ustedes, nada, aquí hay temas que son esenciales y que son un poco más avanzados. Y bueno, creo que el viaje que Andrés nos ha dado por todo este tema de la emisión digital, pues es una visión muy amplia que nos muestra como los diferentes elementos. Yo quisiera que las personas coloquen en el chat las preguntas que tengan. Pueden ser preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué pasa si no mido? O ¿es obligatorio que tenga Google Analytics? Algo así. Hasta las cosas más avanzadas que consideren que se deban, pues nada, preguntar. O sea que por favor aprovechemos el espacio para preguntas. Las pueden escribir en el chat. Y de parte mía, nada, yo quiero simplemente como darles un update de algunas actualizaciones que hemos hecho en Afor de manera muy reciente, donde en estas actualizaciones, pues nada, digamos que lo que hemos hecho es trabajar desde nuestra plataforma para poder permitir que la plataforma, nada, les dé un soporte más avanzado a la estrategia de medición digital. Entonces voy aquí, pues nada, a compartir un par de temas. Uno es nuestros widgets, digamos, los formularios de donación tienen muchas funcionalidades o muchas como misiones, ¿no? Entonces tienen como la necesidad de que los formularios de alguna manera pues permitan que la donación pase integrando un proveedor de pago dependiendo del país donde te encuentras. Tienes la necesidad de pues, integrar los datos con un CRM, de poder saber cuándo una donación o una suscripción ocurre, traquear los donantes abandonados y manejar el proceso, que es súper importante, el proceso legal de aceptación de datos. Este proceso
es un proceso que de alguna manera, bueno, nada, nosotros le adicionamos una capa muy importante que es la integración con Google Tag Manager. ¿Por qué? Y de esto me gustaría que al final Andrés también nos dé una explicación cuando lleguemos a preguntas y respuestas, porque el Google Tag Manager es tan genérico, porque es un tipo de herramienta que si la implemento me puede ayudar en todos los procesos de pauta con cualquier tipo de plataforma. O sea, si yo trabajo con el tiempo, si trabajo con Google, con YouTube, con TikTok, con lo que sea, Google Tag Manager es muy importante. Entonces, bueno, nuestros formularios nativamente ofrecen esta integración en su versión nueva. Tenemos dos versiones de los formularios y los widgets. Los widgets ya vienen integrados con esto. Por tanto, Afrus camina en la dirección de permitir nativamente el soporte a esta medición digital y de manera que ustedes puedan de alguna manera pues, hacer esto profesionalmente, tal como lo explicaba Andrés. Ese es un primer ítem. Segundo ítem es que hay que recordar que Afrus es un motor de eventos, o sea, él está escuchando todo el tiempo cuando alguna cosa ocurre. Y digamos que dentro de los eventos más importantes está cuando hay una transacción, cuando hay un lead o cuando hay una suscripción. Y cuando esos eventos ocurren, nosotros mandamos a través de esas integraciones la notificación de que ese evento ocurrió a las plataformas de pauta. Y para eso, bueno, no solamente hemos integrado el Google Tag Manager, que insisto, me gusta mucho que Andrés explique por qué el Google Tag Manager de alguna manera es importante, sino que recientemente adicionamos dos opciones adicionales. Una es la integración a través del Facebook Conversions API. Esto es un reemplazo de lo que se conocía como Facebook Pixel. También me gustaría que Andrés explique un poquito qué era el Facebook Pixel, porque el Conversions API es más relevante, y esto ya está integrado de manera nativa en Afrus, o sea, es decir, los nuevos widgets permiten que esa integración se use, y también tenemos una integración con el Google Analytics a través de un API, lo que Google conoce como protocolo de medición. Estas tres cosas ya están disponibles en Afrus a través de la nueva versión de los widgets. Me es importante que aquellos clientes que no tengan la nueva versión o no tengan conocimiento de la nueva versión, pues nos contacten para explicarles de qué se trata. Pero esto ya está disponible. ¿Y esto qué implica? Esto implica que si yo quiero hacer una estrategia profesional a nivel de pauta digital, a nivel de, pues nada, como de crecimiento digital, yo debo hacerlo de acuerdo a lo que Andrés nos acaba de explicar, la necesidad de medir, y Afrus ya les va a dar soporte para eso. Si ustedes no tuvieran estas cosas integradas, sus campañas digitales raramente serían exitosas, tendrían muchas dificultades. Y esa es una de las principales diferencias de por qué yo no puedo reemplazar los widgets de Afrus con un formulario que simplemente reciba la donación. Eso no es suficiente. Para yo poder hacer este proceso bien, no es simplemente que la plata me entre, necesito poder tener el proceso completo de datos, porque si yo no hago eso, mis campañas nunca van a poder optimizarse. Entonces, el mundo de la pauta digital parte de la base que hay miles de millones de personas a las que les puedo hablar, pero para poder optimizar a quién les hablo, las plataformas de pauta, o sea, Google, Facebook, Instagram, necesitan saber quién o qué tipo de personas están interesados en ti. Para poder lograr eso, estas integraciones son muy importantes. Y bueno, un poco lo que quería con esto mencionar es que Afrus ha caminado o soporta nativamente estas integraciones y bueno, les permite de alguna manera que la implementación de las cosas que Andrés explicó funcione, ¿vale? Entonces este pequeño update que me era muy importante, de nuevo, los que ya usan Afrus y quieran entender estas nuevas versiones, pues nos contactan, los que no, pues nos pueden también escribir. Ya enseguida les coloco aquí de alguna manera el sitio web donde pues pueden de alguna manera, digamos, para los que no son clientes, pueden entrar a Avros y tener toda la información necesaria a lo que hacemos, y los que son clientes pueden escribir a soporte para poder entender un poco más cómo se usan este tipo de productos. Estos son los eventos que nativamente estamos como entregando cuando hay la integración con Google Tag Manager. Digamos que intentamos o logramos que cada etapa en el formulario se convierta en un evento, de manera que el Google Tag Manager reciba esa información y a partir de ahí se pueda distribuir de muchas maneras. Y bueno, ese es como el pequeño update que les estaba dando sobre Afrus. Aquí algo importante adicional que me gustaría mencionar es que nada, en el mundo de Afrus hay varias mediciones que son, nada, son mediciones que de alguna manera existen de manera nativa. Entonces, si yo no hago nada, a mí los widgets me van a dar ya algún tipo de idea de qué ocurre con cada punto o formulario instalado. Como yo puedo tener muchos widgets, que es la recomendación, pues yo puedo saber individualmente cada uno de ellos cómo funciona. También puedo agruparlos en campañas. Y esto es como los analytics más básicos que yo puedo encontrar en Afros. Pero, adicionalmente, si yo uso UTMs, que son un mecanismo de explicarle a Google
cuando yo tengo varias fuentes de información desde dónde viene mi campaña, Ahrefs va a entender esas UTMs y va a grabar esa información para que usted pueda saber si sus conversiones vienen de, no sé, la campaña de email, de una valla de que puso, si la vienen de alguna pauta digital que colocó en alguna red social o de dónde vienen. Entonces es muy importante que se intente usar eso. Y existe un mecanismo más avanzado que también a lo que les interese les podemos dar después como una profundización de cómo funciona, que es el de las campañas, el mapa de campañas, que es un mecanismo que complementa lo que existe a nivel de UTMs. ¿Cuál es la recomendación? Que lo mínimo que ustedes deben hacer es usar UTMs para sus campañas, porque de esa manera podemos lograr decirle a Google Analytics desde dónde vienen las conversiones y podemos traquear mejor las orígenes de datos. Entonces, si yo no uso nada, este es un ejemplo, no coloco una UTM, no coloco ningún tipo de información, yo puedo saber en qué widget hubo una transacción, pero si yo tengo varias fuentes de tráfico para ese widget, no puedo saber qué lo trajo. Si yo uso UTMs, yo puedo saber cuál fue la fuente de tráfico que me trajo la donación. Por tanto, la recomendación es traten de usar UTM siempre. Ahrefs nativamente soporta esto. Y bueno, es un mecanismo que les va a ayudar a soportar mucho mejor el proceso de medir digitalmente, aparte de la integración a través de los mecanismos que les expliqué con las herramientas digitales. Y bueno, eso es un poco hasta aquí esta charla. Yo quisiera muchísimo que de alguna manera nos dejen algunas preguntas. Yo tengo un par para Andrés, pero si nos pueden colocar aquí más preguntas, lo super agradezco. Pueden aprovechar el chat. Y las preguntas que yo tengo, la primera pregunta es, Andrés, ¿cuáles son las cosas mínimas, mínimas, mínimas que toda organización, por chiquita que sea, debería tener a nivel de medición digital? Si ustedes dicen cuál es el kit mínimo, no hay cómo ninguna organización lo implemente. Fácil. Entonces, lo primero es Google Tag Manager. Y asociándolo con una pregunta que me hacía hace un momento, es Google Tag Manager efectivamente es una herramienta genérica, por llamarlo de alguna forma, que nos permite incluir diferentes códigos de diferentes plataformas en nuestro sitio web. Bien sea para medición de comportamiento, como lo mencioné con Google Analytics, como para, por ejemplo, optimización de las campañas en Google Ads o Meta Ads, para hacer listas de remarketing y volver a impactar a los usuarios una vez visitaran nuestro sitio web, y muchas otras herramientas que podemos implementar. Inclusive pudiéramos implementar chats de soporte, pudiéramos implementar otros widgets con otras funcionalidades a través de Google Tag Manager. Entonces, el primero sería Google Tag Manager y esto es básicamente un código que se debe insertar en una parte del sitio y luego es una consola que nos permite configurar cada uno de esos códigos. Esta herramienta es una herramienta de Google y es una herramienta gratuita. Se llama, de nuevo, Google Tag Manager. Luego, sí o sí, la recomendación sería tener Google Analytics o cualquier otra herramienta de medición de comportamiento digital. Google Analytics es gratuita también, tiene unos parámetros y unas configuraciones específicas para la versión de Google Analytics 4, que de nuevo es la versión que tenemos actualmente disponible, pero nos permite hacer un análisis, un rastreo del comportamiento de los usuarios en los diferentes escenarios y también de una forma pues, predeterminada nos permite entender el comportamiento de esos usuarios en tiempo real. Asociado a la recomendación que hizo Diego hace un momento de utilizar UTMs, toda esta información se captura en Google Analytics y nos permite entender mucho mejor el usuario, porque si entendemos de qué campaña llegó, desde qué medio llegó, cuál fue el esfuerzo que hicimos, pero además lo cruzamos con ubicaciones, con horas del día, con dispositivos, pues tenemos la posibilidad de entender mucho mejor, como les contaba en los diferentes ejemplos que les daba, cómo llegó ese usuario y cómo terminó convirtiendo. Esa sería la segunda. Esas son las dos herramientas que sí o sí se deberían tener. Y hay una tercera, que sería una recomendación, un esfuerzo adicional. Google Analytics se implementa a través de Tag Manager, entonces no hay que hacer un esfuerzo adicional, solamente una configuración.
y sería Microsoft Clarity, que también se las compartí acá en la presentación. Y esta también de forma predeterminada va a analizar y entregar mapas de calor, entender en dónde los clics están dónde los usuarios están haciendo más clic, perdón, y en dónde los usuarios están haciendo scroll y se están concentrando en consultar la información. Y además nos va a entregar las grabaciones de video. Esta herramienta también es una herramienta gratuita que podemos implementar y obviamente pues es una herramienta de Microsoft, Microsoft Clarity. Ese sería el stack de 3 herramientas que sí o sí deberíamos tener. Asociado a la pregunta que hizo Victoria hace un momento, implementando estas herramientas, Victoria, vamos a tener medición 24/7. Es decir, vamos a estar siempre reportando los datos a estas herramientas. Vamos a estar haciendo medición todo el tiempo. Pero los análisis pudiéramos hacerlos de forma semanal y la recomendación es mínimo hacer un análisis de forma mensual. Ahí vamos a entender de nuevo cómo están llegando los usuarios a mi sitio, cuáles son los esfuerzos más grandes o los esfuerzos que mejor calidad, más calidad de usuario, usuarios más calificados está trayendo a mi sitio y al final pues voy a poder tomar unas mejores decisiones. Entonces, mínimo una vez al mes deberíamos estar haciendo esos análisis. Y por último, para responder la otra pregunta, amigo Diego, respecto a si es mejor el pixel de Facebook o el API de conversión de Facebook. Básicamente, estos dos, la diferencia que tienen es, empezando la presentación, les hablé de algo que se llamaba JavaScript y que se ejecuta del lado del usuario y que tenemos ahí ciertas restricciones. Para el caso del API de Facebook, esta medición se hace desde el servidor del usuario, es decir, no en mi dispositivo, no en mi computadora o celular, sino en el momento en el cual estoy pidiendo los recursos al servidor de cada una de las causas. Esto hace que la medición sea mucho más precisa. Este es el código de conversión, el API de conversión de Facebook. Este es el método más avanzado, el método más moderno y por consiguiente el método más preciso. Genial. No, pues muy buenas preguntas. Entonces ya saben, hay unos elementos mínimos recomendados por Andrés que son Google Tag Manager, Google Analytics y Microsoft Clarity. Todos son gratuitos, ninguno hay que pagarlo. Por tanto, no es un tema de recursos, es un tema de visión. Andrés, tengo dos preguntas adicionales. ¿Qué pasa si una organización no hace la implementación de estos elementos mínimos? ¿Cuáles son como las desventajas con las que se queda? Y también tengo otra pregunta que no tiene que ver con medición, pero tiene que ver con estrategias digitales. ¿Qué pasa si una organización para crecer no usa los mecanismos de pauta digital? Porque son como tan interrelacionadas una cosa con la otra. Porque yo debo hacer pauta para que mi organización crezca, para buscar donantes, para buscar leads. Y porque eso está como tan interrelacionado con la medición digital. Súper, entonces, lo primero, ¿qué pasa si una organización no empieza a capturar esos datos? Lo primero es que si no se implementan estas herramientas, de nuevo, que son gratuitas, todo este histórico de datos que pudiéramos estar capturando en el día a día, no lo vamos a tener. Y ya no vamos a tener forma de volver el tiempo atrás para capturar este histórico. Eso es lo primero, no vamos a tener ningún historial del comportamiento de nuestros usuarios. Lo segundo es que en el momento en el cual lo implementamos y empezamos a medir y empezamos a hacer esos análisis, vamos a encontrar cuáles son los dolores de los usuarios, bien sea en el caso de las donaciones, bien sea en el caso de los voluntarios, bien sea en el caso de las causas, cada uno de esos objetivos que les puse al principio de la presentación. Y esto nos va a permitir optimizar nuestros esfuerzos para amplificar el impacto de nuestras causas. Básicamente esa es la intención del ejercicio. No importa si estamos, en ese caso, no importa si estamos pautando, no importa si estamos haciendo ejercicios orgánicos, siempre y cuando tengamos un espacio en digital, un sitio web, una aplicación móvil, y los usuarios estén llegando ahí con una intención y tengamos un objetivo claro, el medirlo nos va a permitir optimizarlo. El medirlo, analizarlo, nos va a permitir optimizarlo. Y pues tendríamos que entrar a revisar cada uno de los detalles y cada uno de los casos y las causas para poder determinar cuáles son
las razones por las cuales seguramente esos usuarios no lo están logrando. Y la segunda pregunta, relacionada con los ejercicios de la amplificación en medios digitales, específicamente la pauta digital, y es que la pauta digital para mí, en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, puntualmente tiene dos componentes. Un componente es la pauta paga y el otro componente es la pauta en grants o beneficios, por ejemplo, que tienen programas como Google, que nos entrega unos grants mensuales para poder hacer esa amplificación de esos mensajes. Básicamente, lo que nos permite, como les mencionaba al comienzo, es poder amplificar el impacto que tienen las causas. Hay muchas personas que seguramente están necesitando la información de la causa que ustedes tienen, bien sea para ser beneficiarios o bien sea para ser benefactores. Cualquiera de los dos. Y no importa el objetivo que tenemos, siempre esos ejercicios de medios digitales van a permitirnos alcanzar nuevas audiencias. Y eso en cualquier escenario siempre es positivo. Es decir, recordemos que siempre vamos a tener que estar renovando esas audiencias. Y el poder amplificar esos mensajes a través de esfuerzos de medios digitales, pauta o grants, va a hacer que podamos estar renovando y seguramente mejorando los indicadores que tenemos en el impacto de cada una de las causas. Genial. Listo, ahí para terminar, porque nos quedan solo 3 minutos. Andrés mencionó algo muy importante, es el tema de Google Grants. Muchas organizaciones dirían, oiga, yo no soy capaz de pautar, no tengo presupuesto. Muchas organizaciones me van a decir eso, porque no lo ven importante, entonces como no tengo presupuesto no invierto. Pero resulta que es que hay programas, sobre todo el programa de Google, que es el programa de Google Grants, que le da a las organizaciones una donación mensual en los países donde esto es elegible y aparte de los países donde las organizaciones son elegibles. Para ser elegibles tienen que ser organizaciones de la sociedad civil constituidas legalmente con una prueba de que son organizaciones que están pues al día en todos sus mecanismos legales de funcionamiento. Y digamos que les da $10,000 mensuales en pauta que puede ser usada en el buscador de Google. Tiene pues como algunas restricciones, no es para hacer videos, no es para hacer anuncios gráficos, es para hacer únicamente anuncios de texto, pero $10,000 es mucho dinero. $10,000 es la capacidad de conseguir, si me costara un clic, si cada clic me costara $1, tendría que conseguir 10,000 clics para mi página web, y eso es demasiado relevante. Y muchas organizaciones no lo usan o no saben que existe. O si existe y lo han usado, no son capaces de ser exitosas. Con mucho gusto, desde A4C Display podemos ayudarles a que si no lo tienen, lo implementen. Si lo tienen, lo puedan optimizar. Y es una gran oportunidad porque eso permite que su organización sea muy visible. Por tanto, nada, nos es necesario pues un poco insistir en el tema de esto que les estamos trayendo es uno de los elementos esenciales para que cualquier organización, por pequeña que sea, porque al ser un grant que te da $10,000 mensuales, pues no hay excusa para no usarlo, no te están cobrando por eso, pues que esto lo implemente. Digamos que es una gran oportunidad. Si a uno le dan $10,000 regalados mensuales, pues nada, sería muy raro, no entendible que alguien diga no los quiero. Y pues eso le pasa a muchas organizaciones, no son conscientes de que ese programa existe, no buscan ese beneficio, y como no buscan ese beneficio, de alguna manera pierden la oportunidad que existe en poder de alguna manera capitalizar esos $10,000 mensuales en donaciones. Estamos hablando de $120,000 por año, ¿cierto? Entonces, pues nada, mi invitación es a que aprovechen esas oportunidades que existen. Aquí Andrés deja los datos de Luis, quien puede apoyarlos en el proceso de construir o conseguir su cuenta de Google Grants si no la tienen, desarrollarla si no la tienen, y bueno, la empresa pues existen para de alguna manera darle soporte en ese sentido. Y bueno, nada, creo que eso es como mi mensaje. No tengo mucho más que decir, que quería agradecerles por haber venido. Esta grabación les va a llegar de nuevo a su correo para que lo puedan ver, lo puedan revisar. Es muy importante este tema, puede ser un poco técnico, pero es un tema que puede marcar la diferencia entre si ustedes son capaces de conseguir donantes digitales o no. Y las organizaciones más exitosas son capaces de conseguir donantes digitales. Por tanto, pues es más que importante y más que valioso que le abran la puerta a esto. Ustedes dirán, bueno, pero eso es para gente muy sofisticada. Resulta que no, es para organizaciones pequeñas. Por tanto, mi invitación es a que aprovechen este contenido y bueno, den ese paso.
Por tanto, bueno, muchas gracias por haber asistido, les llegará el contenido. Gracias a todos, gracias Andrés por su tiempo y su generosidad en compartir con nosotros esta información. Y bueno, nada, felices campañas, felices donantes. Gracias a Muchas gracias a ustedes. todos. Un Chao, abrazo. chao. Chao.